Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas. Listo, entonces vamos a solucionar varios simulacros del último parcial. Estos simulacros son del profesor Juan Muñoz, pero igual les va a servir para los otros profesores porque son los mismos temas. Pero esta es la estructura de los parciales que hace pues el profesor Muñoz. Entonces listo, vamos a empezar con este que nos dice que complete el siguiente código arrastrando la opción correcta que se encuentra en la parte inferior de este enunciado. Y lo que hace el código es que lee un número cualquiera, sabemos un número cualquiera, la salida del programa sea un diccionario, entonces ya sabemos que vamos en algún punto crear un diccionario que muestre únicamente los dígitos pares del número leído, de tal manera que cada clave del diccionario corresponde a un string, ya sabemos que la clave va a ser un texto, que representa el dígito par, y el valor de cada clave corresponde a un entero, el valor de esa clave va a ser entera, que representa el mismo dígito. Por ejemplo, si el número leído es 1, 2, 3, 4, 5, 6, el diccionario resultado debe ser el siguiente. 2, ahí está como string, tiene las dos comillas, o sea es texto, y el 2 en entero. Y eso con cada uno de los pares que hay dentro de este número. Está ahí el 2, el 4 y el 6. Listo. Entonces vamos a ver cómo rellenamos pues este código. Entonces, inicialmente tenemos esta función que la debemos de completar. Ella debe retornar algo. Ahorita miramos cuál es ese algo. Aquí está la entrada. Aquí el usuario ingresa el número. Entonces, por ejemplo, ahí está ingresando, pero si miran es texto, porque es un solo input. Solo está la función input, entonces eso ingresa como texto. Entonces está así 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Acá está vacío. Y viendo la estructura pues del código, la única forma donde yo guardo información sería acá afuera. Porque la información no la puedo guardar dentro del for. ¿Por qué? Porque el for, a medida que va cambiando la variable su valor, lo de adentro, entre comillas, se resetea. Entonces adentro del for no puedo guardar información. Y adentro de la función tampoco puedo guardar información. O sea que la única manera donde yo guardo información es afuera de las dos, afuera de la función y afuera del ciclo for. O sea, acá. ¿Y qué información voy a guardar? El diccionario, ¿cierto? Ahí afuera debe haber un diccionario vacío. Entonces vamos a buscar la opción donde esté el diccionario vacío. En este caso sería este de acá. Entonces lo pego por acá y lo pongo acá. Listo. Ahí va, el diccionario vacío. Listo. Luego tenemos acá este ciclo. ¿Qué está haciendo este ciclo? Tenemos una variable n, que es la variable del ciclo, la cual está recorriendo p, que es una cadena de texto. O sea que n va a ser cada uno de los caracteres que hay en el texto p. El texto p es este acá. O sea que la n va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Toma esos valores, lo toma uno por uno, en orden. Empieza en el 1, luego de que haga todo el proceso que tenga que hacer, pasa al 2, hace todo lo que tenga que hacer con el 2, pasa al 3 y así sucesivamente. Va cambiando los valores de la variable n, que es la variable del ciclo for. Listo. Entonces, sabiendo eso, yo sé que n inicialmente va a ser 1. Ese 1 está como texto, ¿cierto? Así, ese 1 está como texto. Si ustedes ven, ¿qué debo hacer? Yo debo verificar si ese 1 es par o impar. Pero para yo saber si el número es par o impar, ese número no debe estar como texto, no debe estar en comillas, debe estar como entero. O sea que yo en algún punto debo convertir ese número a entero. Y si vamos acá a esta línea, ¿qué están haciendo acá? Verificando si un número entero es par. O sea que lo que yo coloqué acá en esta casilla debe ser el número entero. O sea que debo pasar ese dato n a entero. O sea, int de n.
Entonces vamos a buscar la opción. Aquí está int de x, no hay ninguna x. Int de p, p es el texto completo. Vamos por acá, int x más 1 y no hay ninguna opción de int n. O sea que aquí entra a jugar la función, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay ninguna de las opciones que yo necesito. Aquí debería ir un int de n, pero no está esa opción. O sea que ahí es donde funciona la función f de x. F de x sería una función que recibe como parámetro un número en texto y lo convierte a entero. Y si hay una opción para eso, por ejemplo, aquí está int de x, véalo acá. Entonces voy a copiar eso, vamos a pegar acá. Pum. ¿Qué está haciendo la función acá? La función que se llama f y tiene el parámetro x. Recordemos que el parámetro es, entre comillas, una variable que en algún momento va a recibir un valor y con ese valor va a entrar y va a hacer un determinado proceso. En este caso, ¿qué proceso es? Es convertir esa x a entero y devolvérsela al usuario. ¿Cómo se la devuelve? Con esa palabra return. Lo que hace es retornar un valor al usuario y el usuario ya trabaja con ese valor. ¿Qué retorna? Retorna ese parámetro x pero en entero, que es lo que estamos haciendo. Entonces, si yo a f de x le doy ese 1 entre comillas, si yo vengo, por ejemplo, voy a copiar acá. Si yo le digo, bueno, f de entre comillas 1, ese 1 va hacia la función, entra a la función y la función me devuelve en ese return esta x como entero, o sea, el 1 convertido a entero. Listo. Yo la tengo que invocar, llamarla y darle el valor. ¿Dónde lo hago? Acá, que es donde estoy utilizando, ¿cierto? Entonces ahí técnicamente iría f. ¿Y quién me obtiene, quién me está teniendo el valor? La variable n. Entonces necesito buscar la opción f de n. Entonces vamos a buscarla por acá. Aquí está. Pon f de n. Vamos a cogerla. Y vamos a pegarla por acá. Aquí sería f de n. Listo. Y ya esta parte de acá es un número entero. Listo. Y ese número entero se verifica si es par o no. Listo. Si es par, está cumpliendo pues la condición y yo voy a poder agregar a un diccionario. Listo. ¿Cómo agrego yo un diccionario? Voy a ampliar eso acá. Si yo tengo un diccionario ¿cierto? Un diccionario vacío, y yo quiero agregar información a ese diccionario, lo que yo hago es que pongo la variable como nombre yo el diccionario, que en este caso sería d, abro corchetes y adentro coloco el valor, coloco la clave, cómo se va a llamar la clave dentro de ese diccionario. Entonces yo, por ejemplo, le puedo colocar entre comillas 2. Listo. Y para darle valor a ese 2, yo simplemente le doy igual y acá al lado derecho coloco el valor. Sería 2. Entonces sería el nombre del diccionario, o sea, diccionario, entre corchetes, la clave o la llave, la key, igual al valor. Valor o valor. Listo. Así yo agrego un diccionario. Esto lo que hace es que llega a este diccionario, crea la clave 2 puntos y le da el valor. Así queda en el diccionario. Entonces yo debo hacer esto en esta parte de acá, que es agregar el valor, agregar los datos al diccionario D. Entonces yo debo buscar una opción que sea parecida a esta, ¿cierto? Entonces primero la primera parte, que sería el diccionario y la llave. Recuerde que a mí me dicen acá la llave o clave. Cada clave del diccionario corresponde a un string. Entonces debo buscar qué
me estén ingresando la llave, pues la clave como texto. ¿Quién es el texto? Es n. Listo, recordemos que n sigue siendo cada número como texto, o sea que sería el nombre de diccionario de entre corchetes n. Entonces vamos a buscarlo. Ese no puede ser. ¿Por qué? Tiene el nombre del diccionario y tiene p. ¿Quién es p? Es todo el número, no cada uno de los dígitos. Entonces esta no va. Esta ya lo utilizamos. Esta no se utiliza. DDP es la misma que acá, entonces eso no sirve. Eso es una lista, eso tampoco lo utilizamos. Ah, y veanla acá. D de N. Esa es la que vaya allá. Vamos a colocarlo. Me voy a moverla. Así. Ah, bueno. Y aquí la pongo acá. Listo. Y el valor sería el número n, pero en entero. Pero, ¿qué pasa? Que esta opción int de n no está. Listo. ¿Quién me está convirtiendo entero? La función. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta misma opción debe ir acá. Vamos a colocarla. Acá. Pum, f de n. Listo. ¿Qué f de n qué es? Es que yo a la función f le mando el número que está en texto en n, se lo mando y la función me devuelve ese número n pero en entero. Listo. Y aquí ya estoy guardando en esta parte, ya estoy guardando la información al diccionario. Listo. Entonces, a mí que me piden que imprima el diccionario, ¿cierto? Entonces aquí me pide que imprima el diccionario. ¿Cómo se llama el diccionario? D. Listo. Entonces, esta opción D va a ir acá. Prende. Listo. Y esa sería la solución. Te vamos a probarla en Colab. Entonces sería, creo la función def, define la función que se llama f, le doy el parámetro x. ¿Y qué hace esta función? Retorna ese número x en entero. Listo. Luego tengo p, que es un input, que el usuario ingresa un número en texto. O sea, un número en texto. Listo. Creo un diccionario vacío para guardar toda la información dentro de ese diccionario. Luego creo un ciclo para recorrer cada uno de los dígitos que hay en el número p. Entonces, for n va a ser la variable del ciclo, en p. Listo, o sea que n va a ser cada número, cada dígito dentro del número p. ¿Qué hago? Bueno, yo necesito comparar, o bueno, necesito saber si el número n es par o no. Pero para saber si es par debo utilizar un número entero. Entonces yo lo que hago es que, bueno, listo, como no tengo la función que me convierte un texto a entero, simplemente lo que hago es f, le mando el valor de n. Y aquí en esta misma parte me va a llegar lo que retorne esta función. Listo. Y con lo que retorne la función yo verifico si es par, que sería módulo 2 igual a 0. Listo. Recordemos que esto es para verificar si un número es múltiplo de 2, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que un número es múltiplo de 2? Si al yo dividirlo entre 2, el residuo es 0, que es lo que estoy haciendo acá. Listo. Si es par, yo lo que hago es que al diccionario D le voy a agregar, yo aumento el tamaño de esto, le voy a agregar la clave n, ¿cierto? Que es lo que me pide a mí.
Mandé al diccionario la clave que corresponde al string que representa el dígito. Entonces el dígito es n y n está en texto, entonces ahí va bien. Y le doy el valor de ese dígito, pero como número entero. Entonces sería, ¿quién me da el número entero? F de x, o sea que hago lo mismo, f de n. Listo. Y finalmente imprimo el diccionario D y vamos a probarlo. Pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Y vemos este diccionario que sería llave, clave, el número, pero como texto, y aquí está como texto, voy a hacer entre comillas, que es lo que me piden. La clave del diccionario corresponde a un string que representa el dígito par, véalo acá. Y el valor corresponde al mismo número, pero como entero. Listo. Y veamos que este es el mismo ejemplo que hay acá. Listo, vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice: escribe un programa en Python que lea una cantidad indeterminada de números enteros hasta que el usuario ingrese el valor de -1. Cada valor leído debe almacenarse en una lista que, una vez terminada la lectura de todos los valores, debe ordenarse ascendentemente para procesarse luego con los siguientes criterios. Entonces vamos a hacer esa primera parte. Vamos a la lectura de datos. Entonces nos dicen, todos los datos los vamos a guardar en una lista. Entonces vamos a iniciar con eso, una lista vacía. Listo. Luego nos dicen que son indeterminados números los que ingresa el usuario. Como son indeterminados números, vamos a usar una forma de pedir datos indeterminadamente, que es con esa misma estructura, que es while true, dos puntos. ¿Qué estamos haciendo acá? Un bucle intencional, ¿cierto? Recuerden que el while es un ciclo que se repite mientras lo que esté acá en ese recuadro azul sea verdadero. ¿Y que hay ahí? Hay un verdadero. O sea que es un bucle que va a ejecutarse infinitamente. ¿Cuándo para? Cuando yo le indique, ¿cierto? Yo le tengo que indicar cuándo va a parar. Lo vamos a parar forzosamente. Entonces, listo, aquí pedimos el número int input. Listo. ¿Qué hacemos? Vamos a verificar si ese número es igual al -1, ¿cierto? Si es igual al -1, yo lo voy a parar. Yo le digo al break pare. Perdón, le digo al while pare. ¿Con qué? Con el break. Listo. Ahí el while para. Listo. Si no pasa el break, lo que hace es que pide el número y acá abajo le agregamos a la lista con append ese número. Listo. Luego nos dicen, ordene esa lista de menor a mayor. O sea que sería lista.sort. Listo. Ya, ahí está ordenada de menor a mayor. Y ahí ya quedó la primera parte, que es la entrada de datos. Luego nos dicen, usted tiene con esa lista, tiene que procesar con los siguientes criterios. El primer criterio nos dicen, bueno, si el valor de la posición y de la lista es múltiplo de 3 y de 5 a la vez, de imprimir el mensaje. Valor se encuentra en la posición y de la lista y el valor es divisible por 3 y por 5. Listo. Antes de seguir, si ustedes observan, no recalcan la posición y. O sea que tenemos que trabajar con la posición de la lista. Ahorita más adelante vamos a ver eso. Aquí hay otras tres opciones, que es si el valor de la posición y es múltiplo de 3 y si el valor de la posición y es múltiplo de 5 únicamente. También nos dicen, al final del proceso, al finalizar ese procesamiento de datos, se debe identificar cuántos múltiplos de 3 y de 5 hay en la lista. O sea que hemos de contar cuántas veces se cumple la condición 1. Entonces para eso vamos a crear un contador igual a 0. Y también nos dicen, ¿y cuánto es el promedio de todos los valores almacenados en la lista? Ese promedio lo podemos hacer al final del todo, entonces no hay problema. Listo. Aquí nos dicen cómo debe ser la salida para esos 5 cosas que nos piden. Esas son las salidas de las 3 posibles condiciones y esta es la salida de la cantidad de números divisibles por 3 y por 5 y el promedio. Listo, entonces vamos a la primera, ¿cierto? Pero debemos de trabajar con las posiciones de la lista. ¿Cómo así? Yo tengo una lista L. 3, 4,
5, 6. Listo. Esa lista L tiene números y cada número, o sea, cada valor ocupa una posición dentro de esa lista. Este está en la posición 0, el 4 en la posición 1, el 5 en la posición 2 y el 6 en la posición 3. Listo. Cuando me dicen posición I, yo debo trabajar con esas posiciones. Yo debo ir posición por posición. Esta primera posición, luego esta otra posición, luego esta otra y luego esta otra. Listo. O sea, que yo debo crear un for I y esa I se debe mover dentro de este conjunto de datos, que son las posiciones. Pero ¿cómo creo yo ese conjunto de datos? Bueno, yo sé que con una función yo puedo saber cuántos valores o cuánta es la cantidad de elementos que hay dentro de una lista, que es la función len. Yo le digo len de L, me va a decir que hay 4 elementos, ¿cierto? Ese número me sirve. ¿Cómo me sirve y cómo lo voy a usar? Con la función range, ¿cierto? La función range me crea rangos. Yo le digo que me crea un rango 4. Esta manera, ¿qué me hace? Por defecto me va a iniciar en 0. Entonces me va a crear un rango desde 0 hasta el 4 sin incluirlo. 0 hasta 4. ¿Cómo así que sin incluirlo? La función range no toma el extremo derecho, o sea que no toma el 4, se detiene en el entero anterior, o sea 3. Listo, no toma el 4 sino que va hasta el 3. O sea que tengo un rango 0, de 0 hasta 3 y sería 0, 1, 2 y 3. Ese conjunto de números es igual a ¿qué? A la posición, ¿cierto? O sea que mi I va a recorrer este rango. Entonces es lo que voy a hacer. Te le digo, bueno, for I en rango len de L. Bueno, en este caso sería lista. Y ya. Y está recorriendo las posiciones de esa lista. Listo. Luego, si yo quiero obtener el valor con la posición, yo sé que la lista se llama L. Abro corchetes e indico la posición que quiero. Si quiero la 2, le pongo el 2 acá, ¿cierto? Pero en nuestro caso la posición la está dando la variable I. Entonces yo puedo poner acá valor igual a lista en la posición I. Cada vez que la I toma un valor, ¿qué valores? Cada uno de estos números, 0, 1, 2, 3. Cuando toma 0, yo le digo lista de I y vale 0, entonces se va a la posición 0 y toma el 3. Y ese 3 se guarda acá en la variable valor. Y yo con esa variable, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar esas 3 condiciones. Me dicen, bueno, si el valor de la posición I, o sea, este valor de la posición I de la lista es múltiplo de 3 y de 5 a la vez. O sea, si valor es módulo 3 igual a 0. Esto fue lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿cierto? Que acá verificamos si es múltiplo de 2, acá verificamos si es múltiplo de 3. ¿Cómo verificamos? Si al dividir yo valor entre 3 el residuo es 0, quiere decir que es múltiplo de 3. Listo. Y múltiplo de 5, entonces valor módulo 5. Listo. Si se cumple esto, yo lo que voy a hacer es que al contador le voy a sumar 1. Contador más igual 1. Listo. Para hacer el conteo ese que me dicen cuántos múltiplos de 3 y de 5 hay en la lista. Y aquí también imprimo el mensaje. Lo voy a imprimir haciendo uso de fstring. Listo. Inicio con F y abro comillas. Y ya ahí coloco el mensaje que sería V, que sería el valor. Entonces cuando yo voy a colocar el dato que me lo está dando una variable, abro llaves. Ese espacio lo quito, abro llaves y ahí coloco la variable, que en este caso sería valor. Está en la posición I. Entonces aquí abro llaves y coloco la variable I. Y está en la posición I y divisible por 3 y por 5. Listo. Y ahí quedó la primera condición. Voy a copiar eso por ahorita, pegarlo. La otra condición que nos dicen si el valor en la posición I de la lista es múltiplo únicamente de 3. Listo. Entonces, el if
valor módulo 3. O sea, si es únicamente múltiplo de 3. Ahí voy a imprimir ese mensaje. Nos dice valor está en la posición y divisible solo por 3. Solo por 3. Listo. Voy a copiar ese print. Y ya nos falta la última, que es cuando es múltiplo de 5. ¿Qué pasa? Yo aquí no puedo colocar un else, porque si coloco un else me pueden ingresar números que no son múltiplo de 3 ni de 5, y va a entrar en ese else. Entonces si me ingresan por ejemplo el 2, va a entrar como si fuera entre comillas múltiplo de 5, porque coloco un else. Entonces sí o sí debo colocar un elif e indicar que es múltiplo de 5. Listo, y aquí coloco ese y es divisible solo por 5. Ahí terminamos con estas salidas, con estas 3 posibles salidas. Luego me dicen que listo, al finalizar el proceso, o sea, este procesamiento, al finalizar este procesamiento, se muestra los siguientes mensajes, que es cantidad de números divisibles por 3 y por 5, que ya lo guardamos en la variable contado. Entonces sería print aquí, cantidad de números divisibles por 3 y por 5 es 2 puntos y coma contador. Listo. Luego me dicen promedio de números entre L y M es P, donde L es el primer valor almacenado en la lista, M es el segundo, es el último valor de la lista, y P es el promedio de los valores. Entonces primero vamos a calcular el promedio, ¿cierto? Yo tengo una función que lo que me hace es que me entrega la sumatoria de todos los elementos que hay en la lista, que es la función sum. Entonces si le hago sum de lista, me va a entregar esa sumatoria. Y esa sumatoria yo la divido entre la cantidad de elementos que hay en la lista, que ya se los dije que es len de lista, me da la cantidad de elementos de la lista. Y ahí ya creo un promedio. Me dicen que en promedio debe estar redondeado a 2 cifras. Si quieren redondeo aquí o puedo redondear en el print. Yo voy a redondear en el print. O sea, print. Y vamos a imprimir el mensaje. Entonces voy a utilizar fstring otra vez. Entonces sería promedio de números entre. Y aquí va el elemento que está primero en la lista, que sería pues el elemento que está en la posición 0. Entonces sería lista 0. Y aquí va el elemento que está en la última posición de la lista, o sea, el último elemento de la lista. Y acá hay otra forma de posiciones. Aparte de esto está la inversa, por así decirlo, que empieza desde el último elemento como -1 y va disminuyendo de 1 en 1. Sería -1, -2, -3, -4. Listo. O sea que el último elemento está en la posición -1. Entonces yo voy a colocar lista en posición -1. Y me ponen es 2 puntos y acá va el promedio. Yo lo coloco aquí. Promedio. Pero luego redondear, entonces voy a redondear acá. Round promedio, coma 2. Y listo. Así termina el código. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a probarlo con esta acá. Entonces sería 9. Pasó algo, ¿qué pasó? Bueno. Si ustedes ven, yo lo que hago es de una ir al error. Yo no voy directamente al código a ver dónde está malo. Él me dice, bueno, en la línea 4 el nombre num no está definido. O sea, no hay una variable con ese nombre. O sea que eso está mal escrito. Listo. Entonces iniciamos 9, 5, 3, 5, 15, 12, 10, 3, -5 y -1. Y vamos a ver. Bien. 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 1 y 6.3. Bien. Entonces está bien. Entonces el profe, cuando los evalúa, yo creo que les da un collab
¿cierto? Y el collab, ustedes con el ID pues, del ejercicio lo pueden calificar con este ID. Entonces yo aquí ya lo copié y él nos pues en estos pues simulacros él da como el link para que ustedes puedan probar. Entonces está acá. Aquí le doy enter, da las instrucciones, pegamos el código, le doy control enter D y ya él se ejecuta. Listo, y él nos entrega pues el resumen. Hay 5 casos, los 5 casos los pasó en 100% y el total pues de la solución tuvo un puntaje del 100%, o sea que está bien. Listo. O sea que aquí ya quedó listo este otro simulacro. Listo, entonces vamos a este otro simulacro. Voy a iniciar copiando este ID acá. Listo. Luego me dicen, yo le aumento esto acá. Escriba un programa en Python que lee un número entero cuya cantidad de dígitos sea como mínimo 4. Listo. Si el número leído no cumple con la condición, debe indicarse mediante un mensaje que la entrada no cumple con ese requisito. ¿Qué requisito? Pues que sea de mínimo 4 dígitos. Y termino el programa. De lo contrario, almacene en una lista L1 los dígitos del número leído. Posteriormente, calcule el valor V como la suma del primer y último dígito del número leído. Luego, ordene la lista L1 de manera ascendente. En la segunda lista, L2 almacene la multiplicación de cada elemento E de L1 por el valor V calculado, siempre y cuando el elemento L1 sea impar. En caso contrario, almacene en L2 la suma del elemento E más el valor V calculado. Por último, compare en diagonal cada elemento de L2 con el elemento de L1 en ese orden, verificando que ambos elementos restando y sumando V respectivamente sean pares, es decir, que el primer elemento de L2 menos V sea par y el último elemento de L1 más V también sea par. De la misma manera, comparar el segundo elemento de L2 con el penúltimo de L1, luego comparar el tercero de L2 con el antepenúltimo de L1 y así sucesivamente. En caso de que no se cumpla la condición, almacenen en una tercera lista L3 un 1. De lo contrario, almacenen en L3 un 0. Uy. Pero listo, vamos por partes. No vamos a complicar. Primero vamos a leer el número. Entonces, número. No lo voy a tomar como entero. Lo voy a tomar como un texto. Entonces, un input. Listo. Y aquí verifico si número len de num es menor que 4. Print no cumple. Vamos a ver. La entrada no cumple. Listo. ¿Por qué usé len? Porque num es un texto. Es el número pero como texto. Y len me dice cuántos caracteres hay dentro de un texto. Entonces, si la cantidad de caracteres es menor a 4, no cumple. Listo. Entonces imprime ese mensaje. En caso contrario, si cumple, entonces vamos a seguir con el ejercicio. Que nos dicen: almacenen en una lista L1 los dígitos del número leído. Listo, entonces L1 igual a una lista vacía. Y lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer, si acuerdan el primer ejercicio, vamos a recorrer cada uno de los dígitos. Entonces sería for i en num. Y a L1 agrego ese número, L1.append, pero como entero, int i. Listo. Porque recuerden el primer ejercicio. Cada número que atrapaba la variable del for era cada dígito del número, pero era como texto.
Entonces yo, si quiero trabajar con eso numéricamente, lo debo convertir entero cuando lo agregue pues a la lista. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Listo. Ya tengo el E1. Posteriormente calculé el valor V como la suma del primer y último dígito del número leído. Listo. Entonces V va a ser igual. Primer dígito sería L1 en la posición 0. Como la suma más el último elemento, o sea, el último dígito sería L1, el último elemento, ¿se acuerdan del ejercicio anterior? Menos 1. Listo. Hasta ahí vamos bien. Luego ordene la lista L1 de manera ascendente, o sea, L1.sort, ya me lo ordena de menor a mayor. Listo, ahí vamos bien. Vamos hasta acá. En una segunda lista L2, te vamos a crear L2. Si ven que vamos en orden, L2. Listo. Almacene la multiplicación de cada elemento del elemento E del E1 por el valor V calculado, siempre y cuando el elemento del E del E1 sea impar. Listo. Entonces, tenemos esa lista L2 y la vamos a llenar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que recorrer la lista L1 for E en L1. Listo. Entonces me dicen, bueno, vas a agregar a la lista L2 la suma del elemento E más el valor V, siempre y cuando ese elemento E sea impar. Entonces, if E módulo 2 diferente de 0, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si el residuo de yo dividir E entre 2 es diferente de 0, quiere decir que no es par, o sea, es impar. Listo. Entonces, si es impar, lo que vamos a almacenar en L2, pues L2.append sería la suma del elemento E, o sea, E, más el valor V, sería, que ya lo calculamos arriba, V. Listo. Entonces ya vamos hasta acá bien. Ah, espere. Perdón. Me dicen, almacene la multiplicación de cada elemento E por el valor V, siempre y cuando el elemento del E1 sea impar. O sea que aquí no es la suma, sino es la multiplicación. En caso contrario, si es la suma. Perdón, ahí me había saltado eso. L2.append E más V. Listo. ¿Qué es lo que me dicen acá? Bueno, usted en L2 vas a agregar lo siguiente. Agregas a L2, si el elemento E de L1 es impar, agrega la multiplicación de ese elemento E por V. En caso contrario, que no sea impar ese elemento E, lo que vas a agregar es ese elemento E más V. Listo. Entonces ya tenemos listo la lista L1 y la lista L2. Pues ahí vamos bien. Si quiere podemos probar acá cómo va esto. Entonces vamos a probar. Que son unas cosas, pues una de las cosas que yo hago pues cuando estoy programando, que es ir probando cosa por cosa, e ir viendo qué está haciendo el código. Entonces vamos a agregar un número que no cumpla. La entrada no cumple. Bien. Ahora vamos a agregar el 1, 2, 3, 4. Entonces me agrega 1, 2, 3, 4, que es lo que se imprime acá, vea. Y luego 5, 7, 15, 9. Listo. Ahí, hasta ahí vamos bien. Listo. ¿Qué nos falta? La otra condición. Por último, compare en diagonal cada elemento de L2 con el elemento L1 en orden. Entonces vamos aquí a este nuevo. Entonces, ¿cómo así? Vamos a crear acá. Listo, aquí lo tengo. 1, 2, 3, 4. Listo. Y aquí tengo 5, 7, 15 y 9. Listo.
Entonces me dice, por último, compara en diagonal cada elemento de L2 con cada elemento de L1, verificando que ambos elementos, restando y sumando V respectivamente, sean pares. Es decir, el primer elemento de L2, o sea, este primer elemento, cambia de color. El primer elemento de L2 menos V sea par, si esto es par, y a su vez el último elemento elemento L1 más V, el último elemento sumándolo V, ese resultado es par, lo que se hace es que agrego un 1 si se cumple esto, que ambos sumándole y restándole son par, le sumo 1. Luego va a ir sucesivamente, este va a ir hacia la derecha y este va a venir hacia la izquierda. Entonces, ¿qué se hace? Se toma este penúltimo, se le suma el V y se verifica si esa sumatoria es par. Y a su vez este se toma, se le resta V y se verifica si es par. Si ambos datos son par, agrego un 1 a la lista. En el caso de que no se cumpla que ambos sean pares, al luego hacer ese procedimiento, yo agrego un 0. Listo. Es un poquito enredado, sí, pero vamos a verlo en código que va a salir un poco mejor. Y así visualmente ya se está viendo mejor. No pues como está en el texto que está como enredado. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Este es L2, lo debemos recorrer normal. De aquí para allá. Listo. Y el L1 lo debemos recorrer del último hasta el primero. Entonces, ¿se acuerdan cuando hicimos el ejercicio anterior que yo les dije que también podíamos iniciar desde la última posición siendo menos 1 y ir restando de menos 1 en menos 1? ¿Cierto? Esa sería la forma inversa de recorrer. Esa es la forma que vamos a utilizar para L1. Y para L2, lo que vamos a hacer es que vamos a ir normalmente. Empiezo en 0, 1, 2, 3. Listo. Entonces, vamos a crear un patrón o un ciclo de tal manera que se puedan recorrer ambas listas al mismo tiempo para ir comparándolas al mismo tiempo. Vamos a iniciar o vamos a hacer que el for haga ese recorrido normal. Entonces sería for i in range len L2, ¿cierto? Listo. Hasta ahí bien, ya tenemos ese recorrido, o sea, el recorrido de L2 lo tenemos. ¿Qué debemos hacer? Hacer el recorrido de L1. Para eso nos podemos ayudar de una variable, que la variable vaya cambiando a medida que avance este for. ¿Cómo así? Yo puedo crear acá fuera del for una variable que sería, voy a nombrar índice igual a menos 1. Va a iniciar en menos 1. ¿Qué pasa? Que a medida que el for i avance, yo ese índice, esa variable índice, le voy restando de 1 en 1. O sea, cuando el for está aquí en 0, la variable índice inició en 1, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando la i cambie de 0 a 1, al índice yo le voy a restar menos 1. ¿Para qué? Para que pase de menos 1 a menos 2. Listo. Y ya aquí está 1 menos 2, que es, vea, lo que yo quiero. Luego, ¿qué pasa? Que cuando la i cambie de 1 al 2, yo le resto 1 a índice. ¿Para qué? Para que pase de menos 2 a menos 3. Y así sucesivamente. Pasa al 3 y este se le resta 1 y pasa a 4. Y aquí finaliza. ¿Qué pasó? Que el for i está recorriendo el patrón que quiero para L2 y la variable índice, yo restándole de 1 en 1, me está dando el patrón de recorrido de la lista L1. Listo. Sabiendo eso, yo puedo ya tomar cada uno de los valores. Entonces, tomo el valor de L2, sería aquí, valor
L2 igual a L2 de I, ¿cierto? Le digo que de L2 me da el que está en la posición I, y me dicen que L2 el primer elemento de L2 menos V, o sea que a este le debo restar V. Listo. Y el valor de L1 sería L1 de, ¿quién me está dando la posición? En la variable índice. Índice. Listo. A este le resto V. Listo. ¿Qué debo hacer? Yo verifico si estas dos variables son pares. Entonces, si valor L2 es par y valor L1 es par, ¿qué pasa? Que yo a una lista que se llame L3 lo voy a agregar. Entonces esa lista la creo acá afuera. Listo. Recuerden, cuando yo tenga que guardar datos en una lista, esa lista la debo crear por fuera de los ciclos. Recuerden, contadores y listas, y también pues diccionarios y cualquier dato que me vaya a guardar, lo hago por fuera de los ciclos. Entonces listo, aquí a L3 agrego un 1. Listo. En caso contrario, que no se cumpla, que ninguno es impar, pues no se cumple esa condición, entonces voy a colocar un else. A L3 agrego un 0. Listo. Y así quedaría el código. Ya L3 queda con todos los datos. Entonces, vamos a verlo mejor. Vamos a entenderlo mejor. Porque siempre está enredadito. Entonces, nuevo. Yo tengo la lista L1, 1, 2, 3, 4. Listo. Y tengo la lista L2 que sería 5, 7, 15, 9. Listo. ¿Qué está haciendo nuestro código? Él está recorriendo las posiciones de L2. 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? La I va a inicia en 0, ¿cierto? O sea que la I primero va a valer 0. ¿Qué pasa? Que nosotros creamos una variable que se llama índice, la cual va a iniciar en menos 1. Menos 1 es índice. Y n lo va a llamar acá, índice. Listo. Ella inicia en menos 1. ¿Qué pasa? Que yo le estoy diciendo, bueno, listo. De L2 en la posición I, que en ese caso vale 0, o sea, sería este 5, me está tomando ese 5 y le está restando V. Y ese valor X lo guarda en valor L2, que es esto acá. Luego, ¿qué hace? En valor L1 sería que toma este elemento, le suma V, y ese elemento lo guarda en esta variable, valor L1. Listo. Pero bueno, esto aquí no lo van a nombrar X, sino que lo van a nombrar Y. Luego, ¿qué hace? En esta condición me está diciendo, bueno, si X es par y a su vez Y es par, lo que va a hacer es que a L3 va a agregar un 1. En caso contrario, que no se cumplan esa condición, agrega un 0 a L3. ¿Qué pasa? Que cuando ya la I cambie de 0 a 1, acá esta resta lo que me hace es que al índice que vale menos 1 le reste 1. Entonces menos 1 menos 1 sería menos 2. O sea que el índice pasa de menos 1 a menos 2 con esa resta. Listo. Y ya puedo coger este, restarle, este, sumarle y compararlos. Luego pasa el siguiente, la I pasa a 2. ¿Y qué hace acá? Vuelve y le resta 1 a índice. ¿Índice cuánto vale? Vale menos 2. Menos 2 menos 1
me da -3 y pasa acá. O sea que ya puedo comparar este, lo sumo, este, resto y los comparo. Y así sucesivamente hasta el final. Y listo. Eso sería todo. Luego que me dicen, imprima L1, L2 y L3. Lo vamos a imprimir aquí. Print L1, print L2 y print L3. Vamos a probarlo. 1, 2, 3, 4. Y está imprimiendo. Imprime L1, que es la correcta, la L2 y la L3. Vamos a probar el siguiente caso, que sería 8, 4, 2, 6, 1. Entonces imprime 1, 2, 4, 6, 8 y luego imprime 9, 11, 13, 15, 17 y luego imprime 0, 0, 0, 0 y 1. ¿Qué pasa? Que esto cumple. Y ya el último, que ya lo habíamos probado al inicio, también cumple. Listo. Entonces vamos a copiar ese código y vamos a probarlo con el ID acá. Control Enter D. Y nos pasa a todos los casos con 100% y el resultado final es 100%. Listo. Entonces este sería el código. Complicado esto último. Pero si ustedes ven, recomiendo ir paso por paso. Empiezo en orden. A medida pues de que yo voy leyendo, porque fue lo que hice, a medida que yo iba leyendo, iba programando, ¿cierto? Y voy en orden. Y me dicen, lea un número entero, inicio con el número entero, luego me dicen que verifique pues que sea de 4 cifras y así sucesivamente. Listo, en orden. Y listo, vamos al siguiente ejercicio. Listo, entonces vamos a hacer este último ejercicio. Ven, yo copio ese ID. Listo. Entonces nos dice, escribe un programa en Python 3 que almacene en 2 listas de igual tamaño valores enteros que ingrese el usuario. Compare uno a uno los elementos de cada lista y almacene en una tercera lista el resultado de dicha comparación de acuerdo a los siguientes criterios. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a la entrada de datos. Todavía no nos vamos a fijar en los criterios. Entonces dice, la entrada de datos comienza con una línea indicando el total de elementos n. Entonces n igual a int input. Es el total de la cantidad pues, de elementos que van a tener la lista. Son dos listas, L1 y L2. También L3, vamos a crear L3 por ahí derecho. Listo. Entonces me dicen, bueno, se garantiza que n es múltiplo de 2. Listo. A continuación siguen n dividido 2 líneas que corresponden a los valores que se van a almacenar en la primera lista. Y finalmente siguen n dividido 2 líneas que corresponden a los valores que se van a almacenar en la segunda lista. O sea, por ejemplo aquí n vale 6, ¿cierto? O sea, si yo 6 lo divido entre 2, me da 3, ¿cierto? Ese 3 serían los 3 datos que van a ir en L1 y los 3 datos que van a ir en L2. O sea, esos primeros 3 datos son L1 y esos otros 3 datos son L2. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer es que vamos a crear un rango de n dividido 2, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Aquí hay un error. Vamos a colocar esto aquí para que nos muestre el error. 6. Cuando yo divido 6 entre 2, él me da 3. No me da 3, me da 3.0. ¿Y qué nos dice? Que es que yo no puedo crear un rango con un número flotante, ¿cierto? Él no tiene un criterio para crear un rango con un número flotante. Entonces, el número que yo coloqué aquí sí o sí debe ser entero. Entonces, por eso le coloco doble slash. Así, sí funciona. Listo. Y ahí pido el número. Y así agrego a L1 ese número. Listo. Y ya me faltarían la otra mitad de datos que van en L2, que serían lo mismo, pero ya agrego a L2. Listo.
aquí podemos imprimir L1 y también imprimir L2 para probar el código. Vamos a probar. 6, 5, 9, 11, 4, 10, 11. Listo. Y si miran, es esto de acá. Y vamos bien. Listo, ahora nos faltaría rellenar L3. Y a nosotros nos dan los criterios allá arriba. Vamos a ver. Entonces, de acuerdo a los siguientes criterios, que es, si el elemento de la primera lista es mayor que el correspondiente al de la segunda lista, almacene en la tercera lista la diferencia de la primera lista menos el elemento de la segunda lista. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Ahí estamos comparando a la par. O sea, cuando esté en el elemento 0 de la primera lista, debo compararlo con el elemento 0 de la segunda lista. Esto de acá. 5 lo comparo con 4. Y voy a ver si 5 es mayor a 4. Y si es mayor a 4, lo que hago es que a 5 le resto 4. Y esa diferencia la agrego a la lista L3. Listo. O sea que yo debo recorrer las posiciones. Las posiciones de esta lista serían 0, 1, 2. ¿Cómo creo este conjunto de datos? Eso es un 3. Creo que fue un 3. ¿Cómo creo yo este conjunto de datos? Yo ya tengo la cantidad de elementos que hay acá en la lista, ¿cierto? Véalo acá, es este. O le puedo hacer len de L1. Pero ya lo tengo acá. ¿Por qué? Porque si yo le digo range de 3, él me crea automáticamente un rango de 0 hasta 3 sin incluir el 3, o sea que va hasta la entrada anterior hasta 2. 0, 1, 2. Este conjunto de datos es igual a las posiciones de ambas listas. Entonces puedo utilizar este mismo ciclo. Voy a colocar acá. Listo. Ya sé que I es la posición de ambas listas. Entonces yo puedo decir, bueno, si el elemento de L1 que está en la posición I es mayor al elemento de L2 que está en la posición I, ¿qué vamos a hacer? La diferencia de ambos elementos. Y esos se agregan a L3. Entonces L3.append L1 I menos L2 I. Listo. Vamos para la siguiente condición que nos dicen. Si el elemento de la segunda lista es mayor que el del elemento de la primera lista, si el elemento de la segunda lista es mayor al elemento de la primera lista, lo que se hace es que a L3 se agrega la suma de ambos. Entonces sería L1I más L2I. Y la otra condición es que si el elemento de la lista es igual al correspondiente de la segunda lista, almacene en la tercera lista el producto de ambos elementos. O sea, puedo colocar un else, o coloco el if igual a L2i igual L1i, un else. ¿Por qué? Porque ya si no se cumplen esas dos condiciones quiere decir que son iguales. Entonces un else. Y se agrega L3 el producto, o sea la multiplicación. Y ya ahí se agrega, ahí se rellena pues la lista L3. Y aquí al final imprimo L3. Y vamos a probarlo. Entonces sería 6, 5, 9, 11, 4, 10, 11. Esta lista, estas dos listas que ya la habíamos verificado cumplen, y la última lista 1, 19, 121 cumple. Y listo, vamos a probarlo. A ver cuánta calificación nos da. Y pasó todos los casos con el 100% y 100% el total. Y listo, ese sería el último ejercicio. Ese está más fácil. Y listo, cualquier duda escriben por el grupo o me escriben a mí. Lo pues que yo voy a estar muy ocupado y respondo más por el grupo.
Y si no respondo por el grupo, me etiqueta. Listo. Igual. Yo subo esto al Drive y les comparto el link en la descripción del video. Y también les comparto pues los simulacros. Listo. El milagro y Barber, el milagro y Barber, 1-2 en el área, y Barber sobre la última línea, tiene zurda, dentro de la muerte, Enrique, ¡se